Bueno, ahora sí pasamos a un nuevo comando. Hasta ahora lo que habíamos visto es el comando crear, pero a continuación vamos a ver este nuevo comando que es modificar usuarios de Linux. En concreto, sabemos que nosotros estamos utilizando el sistema operativo Ubuntu. Bien, volvemos otra vez a la tabla. El comando, como bien vemos, es usermod, nada difícil, user de usuario, mod de modificar, modify en inglés. Luego tenemos la segunda apartado, segunda columna de la tabla, donde nos aparecen las opciones. Y finalmente tendríamos la última parte de la tabla, donde tendríamos el argumento. Este comando es bien simple. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el comando es usermod, que hemos visto que no tiene nada de dificultad, pero lo que se refiere a lo que son las opciones, se utilizan las mismas opciones de la tabla anterior. Es decir, todas las opciones que vimos que eran, por ejemplo, guión G minúscula para crear el grupo primario, guión G mayúscula para crear el grupo secundario y otras, por ejemplo, guión U para definir el número de usuario, que son las que generalmente vamos a utilizar sobre todo para modificar. Como siempre, al final la consola necesitará, o el sistema operativo necesitará que le demos el nombre del usuario. Solo si le damos el nombre de usuario, él sabrá qué tiene que modificar. Si no le damos el nombre de usuario, él no sabrá qué tiene que modificar o a quién tiene que modificar en concreto lo que le estamos pidiendo. Bien, esto lo más fácil de todo es hacer un ejercicio. A partir de ahora lo que vamos a hacer es lo que es aprender a través de ejercicios, que es lo más cómodo. Y el enunciado del ejercicio nos diría lo siguiente. Modifica, modifica al usuario Marcos su grupo primario por segundo B. ¿Vale? Es decir, vamos a suponer que Marcos es un alumno y que ha pasado de primero B a segundo B. Por lo tanto, ya su grupo primario no sería primero B, ahora sería segundo B y habría que modificarlo. Volvemos a hacer lo mismo de siempre. Lo que vamos a hacer siempre es señalar o leer bien el enunciado. Leeremos parte por parte para definir cuál es el comando, cuál es la opción y cuál es el argumento. En la primera parte modifica el usuario, me está definiendo claramente lo que es el comando. Por lo tanto, voy a tener que utilizar usermod como comando. La segunda parte, si os fijáis, Marco me está definiendo claramente el argumento, el nombre del usuario. Y finalmente, la tercera parte, el grupo primario ahora, segundo B, me está definiendo la opción. Teniendo claro esto, porque siempre vamos a actuar de la misma manera, leer bien el enunciado, una vez que lo hemos leído, pues ya teniéndolo claro no tenemos ninguna dificultad para hacer el ejercicio. Vamos en este caso a solucionarlo aquí arriba. Recordar, aunque sea modificar, es una tarea de administración importante que se la vamos a asignar al superadministrador, por lo tanto tenemos que poner sudo. Después de sudo tendremos que poner usermod y a continuación la opción de la tabla que queremos modificar. Recordar, al modificar el grupo primario para designarlo teníamos que poner guión G minúscula. En este caso tenemos que modificar esa opción, por lo tanto tenemos que poner guión G minúscula. Y a continuación el nuevo grupo que será segundo B. Una vez que le hemos dicho que el grupo primario ahora ya no va a ser primero B, sino que es segundo B, a continuación tenemos que decirle de qué usuario se trata. Sería Marcos. Bien, así de simple. Mucho más simple que antes, si os fijáis, porque ya aquí ya no tenemos que poner lo que poníamos siempre, no teníamos que poner guión M, guión D, porque ya la carpeta del usuario ya está creada. Por lo tanto, siempre que sea modificar va a ser mucho más fácil. Observar que esta parte es la que siempre vamos a estar cambiando, porque lo que le vamos a modificar al usuario pues va a ser pues su grupo primario, su grupo secundario, o puede ser que le modifiquemos su número de usuario. Así que generalmente lo que va a cambiar es esto. Entonces, como no hay ninguna dificultad, no lo vamos a pasar a hacer en la consola, porque no va a dar ningún problema. Siempre recordar que si lo hacéis en la consola,
la palabra sudo debe de aparecer, ¿vale? Y por otro lado, pues no va a dar ningún tipo de contrariedad o problema.